¿Qué tal? Gracias por permitirnos estar con ustedes nuevamente en esta serie de conversaciones denominados Diálogos Remotos. Los invitamos a seguirnos a través de nuestros canales de YouTube y de Facebook, aunque preferimos YouTube a propósito de la calidad. Así es que bienvenidos a esta nueva versión. Le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, a don Jorge Loncón, escritor, gestor cultural, cinéfilo y de quien voy a hacer una pequeña síntesis o presentación de don Jorge Loncón Vidal, nacido en Puerto Montt el 10 de agosto del año 56, actor, dramaturgo, licenciado en Artes de la Universidad de Chile, con mención en actuación teatral, tiene un posgrado en Gestión y Políticas Culturales de la Universidad de Barcelona, ha hecho clases no solo en universidades, sino que también dirigiendo su propia escuela de teatro tanto en la ciudad de Santiago como en la ciudad de Puerto Montt. Ha dirigido una serie de obras, autor de innumerables obras además literarias como Claroscuro, Semisordo y Algo Ciego, Relatos, Desandando, por nombrar algunos. Ganador del Concurso Nacional de Poesía Joven y Premio de Narrativa de la revista Mancay de la Universidad de Chile. Obtuvo la beca de creación literaria del Ministerio de las Artes y las Culturas del año 2000, las Artes y las Culturas, entre el año 2010 y 2016. Creador del Teatro del Puerto del año 1991, que incluso en la primera decena, que llegó hasta la primera decena del 2000, donde hay una serie de jóvenes hoy día intérpretes de teatro y en ese entonces jóvenes promesas del teatro que surgieron bajo su alero. El año 2018 fue nombrado por el municipio de Puerto Montt como ciudadano destacado. El año 2002 se desempeñó como jefe de Departamento de Cultura del Gobierno Regional hasta el año 2010. A la fecha, en la misma institución, trabaja en el programa de Patrimonio. Hay una serie de pergaminos y paramentos que exhibe nuestro invitado. Como lector, no se puede olvidar también una sección de nuestro diario local, un imperdible, por allá, por fines de los 90, los archivos L, que los que pintamos algunas canas nos recordamos de esa entrega semanal. Bienvenido, Jorge. Queremos abrir esta conversación partiendo, primero que nada, con algo que destaca en tu formación, en tu desarrollo profesional, que la multiplicidad de facetas que has trabajado. Dramaturgo, narrador, actor, cineasta, director de escuela, profesor universitario, etc. Me parece que, y además un cronista, porque esa parte del diario era un poquito más que opinión, era algo más. El sentido del humor de los archivos L era una de las cosas que algunos disfrutábamos con el estilete fino de Jorge, lo disfrutábamos semana a semana. En todos los formatos en los que has trabajado, ¿cuál es el que más te acomoda o el que mejor crees tú que sirve para contar una historia? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Marcelo, por la invitación, por tu generosa presentación. Y sucede, Marcelo, que bueno, yo soy ya un individuo próximo a la edad de jubilación. Entonces, habiendo empezado mi carrera universitaria muy joven, evidentemente ya llevo muchos años de servicio y fundamentalmente en el servicio público. Yo soy uno de los muy pocos chilenos que se resistieron a pasarse a las AFP. Por lo tanto, yo disfruto del sistema antiguo. Perfecto. Cuando me corresponda ese momento de la jubilación, voy a poder irme a mi casa prácticamente con el sueldo actual. La perseguidora que le llamaban. Completo. Creo que la perseguidora era cuando la persona estaba enferma, básicamente, pero un jubilado normal del sistema antiguo se va con un porcentaje muy alto del sueldo que está ganando al momento de retirarse. Entonces, ¿por qué te señalo esto? Porque, claro, la cantidad de cosas que aparece allí aparecen como muy tremendas, pero es un individuo que trabajó. Fui profesor de la Escuela de Cultura antes de entrar a la universidad.
Yo estudié en el Instituto Comercial y al año siguiente de que salí del Instituto Comercial, tenía 19 años, entré como profesor a la Escuela de Cultura, porque durante mi infancia y adolescencia me había destacado acá en Puerto Montt por el hecho de hacer mucho teatro y empecé en este escenario, ¿ya? Entonces me llevaron como una especie de monitor de teatro y terminé trabajando 2 o 3 años en la escuela antes de irme a estudiar teatro profesionalmente. Ahora, cuando tú me haces la pregunta respecto a cuál de esas cosas, cuál de esos soportes es el más adecuado para mí, yo te diría que no tengo, que nunca lo he tenido muy claro. Siempre he escrito por necesidad. En mi poesía, por una necesidad de expresión muy interna que no tiene nada que ver con esta otra necesidad de opinar públicamente, Ujú. que es lo que tú aludes cuando hablas de los archivos L, que hoy día no se llaman archivos L, pero aparecen sábado por medio en otro formato. Son, claro, también como 30 años escribiendo en el diario. Empecé mi primer artículo en el diario cuando tenía como 13 años, ¿ya? Siendo alumno del Instituto Comercial de Puerto Montt, 13, 14 años. Eh, entonces, el tema de la narrativa se desarrolló fuertemente mientras yo era estudiante universitario y ahí gané un premio importante, que era el premio de la Universidad de Chile, de la revista Mancay. Y en todos esos formatos me he sentido bien. Eh, Ahora, de vocación y de trabajo concreto, yo estudié actuación teatral. Me especialicé en dirección teatral y como de eso en Chile la gente vive muy poco, o mal vive, o no vive, eh, O le yo, terminan preguntando en qué trabaja. claro, claro, exactamente. Yo hice deliberadamente una apuesta por la gestión cultural, Ujú. porque dije, si quiero seguir haciendo teatro, si quiero seguir escribiendo, necesito un ingreso que me lo dé el hacer algo que me gusta. Y de allí que vino esta postulación a la Universidad de Barcelona. Y además me gané una beca para complementar estudios de dirección teatral en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. E hice las dos cosas al mismo tiempo, porque el posgrado era en una versión online, pero que te requería presencial una semana completa en el mes. Y yo pedí autorización a la Escuela de Arte Dramático en Madrid para poder hacer las dos cosas. Me la dieron sin ningún problema y tengo mi certificado de aprobación de la Escuela de Arte Dramático y mi diploma de posgraduado en Gestión y Políticas Culturales, eh, que sirvió para que un año después a mí se me llamara a trabajar profesionalmente el tema cultural en el Gobierno Regional de los Lagos, donde permanezco hasta hoy, salvo un intervalo de 4 años en el primer gobierno del actual presidente. Eso es como a grosso modo. Nombraste algo bien interesante de tu formación, que es la apuesta que haces por la gestión. En una trayectoria que tiene tantas facetas, desde actuar, dirigir, escribir, eh, y eso que se hace con artistas, pero en una relación muy cercana, muy de par. Pero desde la gestión, la relación es otra. La relación que se establece con los artistas es distinta. Te reconocen, por supuesto, como uno de los, como un propio, pero no en un rol, pero en un rol de par. Cuéntame un poquitito de la experiencia de trabajar con otros artistas, en lo que ha sido tu experiencia. Mira, existe un gran malentendido respecto al tema de la gestión cultural y es pensar que necesariamente porque alguien esté vinculado vocacionalmente al mundo de las artes y la cultura pueda ser un buen gestor cultural. Eso lo desmienten categóricamente los hechos y debe haber alguna estadística al respecto. Generalmente la gestión cultural requiere de otras competencias y requiere de otras habilidades, ¿ya? Y también de un sentido de la organización, ¿ya? Un feroz sentido de la organización y del orden, que son en el mundo de la creación artística, no es tan frecuente, digámoslo así. Ahora,
yo enfrenté por lo menos esa área más bien desde el punto de vista de mi formación como director teatral, es decir, como muy verticalista, ¿ya? Y lo reconozco, o sea, si lo hubiese reconocido hace años atrás me habrían colgado en la El plaza plazo. pública, pero sí, yo siempre tuve claro que si me llamaron de un gobierno X a ser gestor cultural por parte del gobierno regional, correspondía hacer una labor de gobierno, ¿ya? Y ahí había que tomar decisiones y había que aconsejar al intendente. Yo he trabajado como con 6 intendentes. Había que aconsejarle al intendente que era lo más prudente, nunca por supuesto imponiendo, sino que sugiriendo lo Ujú. que me decía la experiencia, que era lo más prudente hacer, que era lo más prudente financiar, que era lo más prudente responder cuando surgen inevitablemente, ¿cierto?, las críticas que son connaturales al ejercicio democrático de Y cualquier a tomar persona decisiones. y a tomar decisiones, por supuesto. Entonces, hay algunos grandes gestores culturales que jamás han escrito en nada ni siquiera equivalente a soy chiquitito, tengo colores, ¿ya? Y han sido grandes gestores, ¿ya? Yo creo que el ministro Otone fue un gran ministro Ujú. y no tiene, él no tenía una proximidad formativa, entiendo que él es sociólogo, algo así. Eh, y creo yo que la excepción es que haya alguien del mundo cultural que sea un muy buen gestor cultural. Son excepciones. Yo no me considero una excepción. Yo creo que he estado en los lugares en que me ha correspondido estar y he entendido el trabajo de la gestión cultural desde el ángulo desde el que hay que mirarla, ¿ya? Que tiene que estar ligado a una mirada de territorio, a una mirada hacia la comunidad. Eh, cuando yo estaba en el gobierno regional se creó primero el 1% de cultura, luego el 2%. Y lo que nosotros fuimos haciendo fue poco a poco ir perfeccionando esa ley que venía de manera tan Ujú. genérica, la ley de presupuesto, o sea, La glosa. claro, la glosa de cultura que en algunas partes se distribuía de acuerdo a lo que iban pidiendo en los cores, en otra parte de acuerdo a la carpeta que llevaba el interesado, ¿ya? Nosotros casi lo hicimos concursable, Sí. ¿ya? Y eh, eso significó también que Fondart se viera fuertemente afectado. En esta región, yo me acuerdo en esa época, postulaban al año 300 proyectos para el Fondart. Cuando apareció el 2%, el 1% de cultura y el 2% de cultura, el Fondart se fue a pique, empezó a tener una postulación de 80 personas y nosotros, Hasta 2.500. centenares, debido a que establecimos como política que el concurso debía ser amigable. Sí. ¿Ya? Que cualquier organización de base, cualquier centro cultural pudiera optar a esos recursos porque estaba establecido en la ley que los recursos eran para difundir lo que se hacía, ¿ya? Y tú conoces muy bien la realidad. Aquí en Puerto Montt los grupos folclóricos son una cantidad impresionante. Si hablamos de la provincia, multiplícalo por 10 y si hablamos de la región, multiplícalo Por por 30. 100. Entonces, esos grupos que no existían para el sistema, pasaron a tener una especie de referente de a dónde había que golpear la puerta, a dónde había que enviar un formulario amigable, que a mi juicio ahora ha dejado un poco de serlo. Ujú. Se ha ido complejizando debido a miradas de carácter más bien economicista Pero que... sigue estando lejos Sí, del esfuerzo de hacer un Fondar, fondar. claro. Alguien me decía el otro día en broma, oye, para hacer un fondar hay que crear una empresa, o sea, con Hay que contador, con un par de gerente, asesores. muy claro. Y es verdad, pero yo lo entiendo en virtud de que ese es un fondo que apunta básicamente a la creación, ¿ya? Y que al apuntar básicamente a la creación, supongamos para el tema del cine, ¿ya? En donde los recursos van de 300 millones a 500 millones, 600 Correcto. millones, Y más. el Estado necesita resguardarse. Y ese resguardo viene a través de la profesionalización de cosas que nunca estuvieron profesionalizadas. Sucede un poco lo que sucede hoy día con la Corporación Cultural de Puerto Montt y con este teatro, ¿ya? Que cuando yo llegué a este teatro a trabajar el año 91, ¿ya? Cuando pasé por acá, siempre afectivamente uno habla bien, porque es bonito, ¿ya? Sin embargo, esto era una anarquía que tú como director teatral no sabías a qué atenerte, ¿ya?
había también una poca educación hacia el público, y yo era invitado a ver un espectáculo a las 7 de la tarde y el espectáculo comenzaba a las 9:30 de la noche. Mientras tanto pasaban 10 o 15 fulanos probando los micrófonos, ya diciendo aló, aló. Entonces, y por otra parte, la puerta se mantenía abierta y entraban perros y gatos, ya con todo el cariño que los animalistas sienten por Peludo. por estos peludos. No, para mí el teatro o la función artística es sagrada, es sagrada. Y a lo mejor voy a hacer una mala comparación, pero para mí es un ritual que equivale a un ritual de iglesia, ¿ya? En que el individuo se prepara, para, el que va a hacer la representación, muy profundamente para hacer ese trabajo, esa entrega, y requiere de un fiel, digámoslo entre comillas, que es un espectador o un auditor, que esté en la sintonía que eso demanda. Correcto, ¿Ya? vibrando en la misma frecuencia. Exactamente. Entonces, el teatro no puede ser un corral. El teatro tiene que ser un espacio muy sobrio, muy adecuado y con la verticalidad que exige también crear ese hábito. Nosotros pusimos, cuando yo estrené aquí La Pérgola de las Flores, con 50 actores en el escenario, con los que ensayaba 3, 4 veces a la semana, un desgaste feroz, pero pusimos afuera en la puerta por primera vez un cartelito que decía: no se permitirá el ingreso a la sala una vez iniciada la función. Y ese cartelito viene de esa época. Ahora a mí me encanta de repente cuando lo veo, ¿ya? Lo veo todavía puesto, porque eso creo yo que fue es una pequeña herencia de lo que vinimos a hacer, cuando en realidad aquí en el teatro tú, si encontrabas de buen genio al portero, te abría la puerta y podías ensayar si es que te venían a abrir. Si no aparecía el encargado, no aparecía. Bueno, por suerte, y esto lo he dicho en otros medios, esto fue lentamente evolucionando, ¿ya? Y hemos visto que hoy día tenemos un espacio respetable, respetado. Muchas veces me ha tocado a mí recibir llamadas de Santiago preguntándome cómo hacerlo para participar en las actividades que hace la Corporación Cultural, sobre todo en temas de teatro, y yo doy obviamente las indicaciones correspondientes, y como portomontino igual eso me hace sentir como con un grado de orgullo, porque no es que todas las cosas tengan que partir bien desde siempre, ¿ya? Pero aquí hubo una época muy chacreada, digámoslo en chileno. Y eso se terminó. Eso se terminó hace varias gestiones atrás de la alcaldía. Empezó con la alcaldía del alcalde de Quinteros, ¿ya? Que a mi juicio zanjó una deuda bien grande que como autoridad regional tuvo en el tema cultural. La zanjó muy bien como autoridad municipal. Y luego en la actual administración del alcalde Paredes, me parece que ha habido un respeto por el sector que siempre se agradece, ¿ya? Entonces, esa es como la percepción fundamental que tengo de esto, y también remarcar que no deja de ser de pronto tremendamente injusto el que haya gente que plantea: no, si aquí no se hace nada. Has escuchado tú, me imagino. Sí. ¿Cómo que no se hace nada? O sea, de aquí yo podría recitar todo lo que se hace, porque si bien no soy un asiduo espectador, mucho menos en esta época, me mantengo informado de lo que se hace en cultura. Y aquí se hace mucho teatro, se escribe mucho, hay mucho cultivo del folclore, hay trabajo de artesanía maravilloso. Los canales puede que todavía no sean lo suficientemente amplios en cuanto a difusión, pero la actividad aquí existe. Y de pronto tú te encuentras con gente de Santiago que dice: oye, qué gana de ir a trabajar unos años allá para aportar. O sea, siempre es un aporte que venga una compañía de cualquier parte, no solo de Santiago. O sea, por mí que vengan de Chiloé o de Punta Arenas o de Antofagasta, ¿ya? Pero siempre este centralismo cultural nos lleva a que somos calificados en Santiago como que
pucha, ciudad carente, entonces tenemos que ir para allá a hacer algo. Un actor que fue compañero mío de escena una vez dijo, entrevistado por el diario local, que ganas de poder volver muchas veces para poder subir el nivel cultural de la ciudad. Entonces, decía, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, una ignorancia absoluta. O sea, yo tengo el mayor de los respetos por los grupos chicos, grandes, artísticamente medianos, algunos buenos, algunos derechamente excelentes, y creo que se hace un buen trabajo. Y solo que estos últimos 2 años, pandémicamente, hemos sufrido las consecuencias, pero tengo mucho aprecio por el trabajo que se hace en la ciudad. Jorge, recogiendo parte de lo que tú señalas, es imposible para nosotros, para los que estamos aquí detrás de cámara, hay gente que está trabajando también y no poca, estamos en un teatro vacío, vacío de público, pero con actividad febril de parte de los equipos técnicos y de producción de la Corporación Cultural para poder llevar programación de esta naturaleza. Nosotros sabemos que estamos frente a una persona muy relevante para el teatro nacional y para el teatro de Puerto Montt. Y quiero ponerlo poner en perspectiva y pedirte algo bien específico. En los años 60, el profesor José Mardones hizo una compañía de teatro que se llamó ATEX. Mauricio de la Parra partió con su compañía de teatro experimental aquí, también en Puerto Montt, por un par de décadas, sembrando escuelas y sobre todo legándonos los temporales de teatro. Y tú, trabajaste creando el Teatro del Puerto, que sin duda está dentro de cuando se escriba la historia, siempre pendiente del teatro en Puerto Montt en términos de actividad. El Teatro del Puerto va a tener varias páginas dedicadas a la labor que tú, como director, como dramaturgo y como formador de talento, le has legado a la ciudad. Me gustaría que nos pudieras contar un poquito de la experiencia de ese teatro en particular, de esa compañía, del Teatro del Puerto. Mira, como creo que ya lo dije hace un rato, el Teatro del Puerto nace por una decisión de venir a trabajar a provincia y de haber pasado por esta ciudad y haber tenido, haber olfateado que había aquí harto por aportar, y nos juntamos con mucha gente y la verdad es que a mí me pareció que era el momento. Yo ya estaba a punto de terminar con el último grupo de alumnos egresados de mi escuela. Por lo tanto, yo al año siguiente quedaba liberado de ese compromiso. Entonces, decidí practicar o predicar con el ejemplo, que siempre le pedía a mis alumnos que volvieran a sus ciudades, que estaba todo por hacerse, ya, en muchas de ellas. Y elegí Puerto Montt. No fue nada sencillo, porque al comienzo tuve que yo mismo hacer la convocatoria, porque dije voy a hacer escuela fundamentalmente en base a un par de montajes que son clásicos del teatro chileno. La Pérgola de las Flores, una comedia musical hecha de pe a pa, o sea, no es que acá cortáramos escena o nos saltáramos canciones, la hicimos tal cual. Texto original. Texto original, con músico en vivo, ¿cierto? Con el permiso de Isidora Aguirre, la autora. Eso significó entrenar a mucha gente, ¿ya? Y a mí el trabajo formativo es otra de las cosas que me ha tocado y me mueve mucho. Yo fui profesor de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, del Club de Teatro de Fernando González, del Teatro La Casa de Fernando Cuadra. Tengo decenas de ex alumnos míos que hoy día son estrellas, estrellas en la televisión, en el cine, ¿ya? Y es algo que... Y en las tablas de aquí también. Sí. Aquí mismo. Sí. Reivindica mucho. Entonces, el trabajo formativo siempre me ha gustado porque siempre me gustó mucho la dirección teatral. De hecho, yo entré a la escuela de teatro pensando en que tenía que sortear la etapa de actor para poder llegar a ser director. No entrando a actor porque quisiera hacerme famoso como actor, ¿ya? Yo quería ser director.
¿ya? Eh, entonces, la experiencia acá fue muy buena, difícil, complicada, pero nos prestaron un espacio en esta misma Casa del Arte Diego Rivera y tuvimos como 120 postulantes, de los cuales me quedé con la mitad de ellos y después reduje eso para el elenco a 50 personas en total, porque ahí se requieren cantantes, bailarines, actores y aparte de eso todo el elenco musical, ¿ya? Con- Era un trabajo grande. Si tú me dices, ¿harías eso hoy día? No. Y no porque no quisiera, sino que porque no me daría la fuerza. Yo cuando vine a Puerto Montt yo tenía 30 años, 31 años. ¿Ya? Eh, Había tenido un prestigio, no sé si ganado, no sé si bien o mal, pero tenía mucho prestigio como académico, pero yo reventé en Santiago, reventé, hay un proceso personal allí muy severo que me llevó a dejar todo en Santiago y a reinventarme solo, incluso me vine soltero para acá. Eh, y estaba 100% dedicado al teatro. Por eso se logró eso. Por eso después cuando hicimos históricamente 4 funciones donde no cabía nadie, no cabía nadie. La gente quedaba esperando entrada. 4 funciones completamente agotadas. Al año siguiente la remontamos y pasó lo mismo. Luego de la Remolienta luego de las Pérgolas de las Flores montamos la Remolienta. Teatro lleno también, la semana casi completa. ¿Ya? Vendiendo entradas. ¿Ah? Con lo cual costeábamos el montaje, porque ya ahí no existía ya el Fondar, que había financiado parte importante de la Pérgola de las Flores. Y después de eso vino un experimento que una de las cosas buenas que yo creo haber hecho en Puerto Montt y es que tomé textos de 5 poetas de Puerto Montt y los transformé en un espectáculo teatral, ¿ya? Y se llamaba 8 grados 5 minutos longitud oeste, que es un verso de la poeta Mónica Jensen, ¿ya? Y con ese título armé un espectáculo en donde estaban entrelazados textos de Clemente Riedemann, de la propia Mónica, de la Antonieta Rodríguez, de Víctor Caico, y me falta uno, pero fueron 5 autores, ¿ya? Que se vieron representados, cosa que tampoco, era algo bastante novedoso, que tú pudieras significar poesía, porque estos experimentos son experimentos que se hacen cuando uno es académico. Yo lo hice en mi calidad de académico varias veces en la Universidad de Chile, pero aquí las personas no habían visto ese tipo de lenguaje, ya, teatral. Entonces, mira, mi experiencia, para resumírtela como director del Teatro del Puerto, es una muy buena experiencia. Hay harta gente que todavía hace teatro. Después de unos años, yo fui parte del equipo que armó la licenciatura en arte en la Universidad de Los Lagos, ¿ya? Y estuve haciendo clases allí como 3 o 4 años. Y muchas de las personas que hoy día están haciendo teatro, que tienen menos de la mitad de mi edad, son personas que estuvieron allí, pues, en la Universidad de Los Lagos cuando existía la mención teatro. Así que positivo, yo soy un tipo bastante agradecido, nunca pretendí hacer carrera ni corrí detrás de ningún tipo de lo que en teatro a veces es, por desgracia, muy frecuente, que buscar esta figuración de manera enfermiza. Para mí el teatro tiene que ver mucho con quien yo tuve como maestro, que fue el gran exdirector del Instituto Comercial Homero Cuevas Carreño, que era director del Instituto Comercial, participaba en el grupo ATEX que formó Rolando Mardones y que tuve como director interpretando obras de él, porque él escribía sus obras. Y él me enseñó que tras el oficio
hay un sustento, ¿ya? Un sustento y un sustrato que va mucho más allá del recortito que pueda salir en el diario o de la foto que te puedan sacar. Y que es, ¿para qué hago esto? ¿Ya? El teatro, el arte es una expresión de la comunidad, es una acción comunitaria en donde interpreto, reflejo, divierto o hago pensar. Lo que no puedo hacer es hacerme el indiferente con quienes quieren ya expresarse de esa manera y dejar indiferente al público que asiste a esa representación, ¿ya? Hay una ideología del teatro que tiene que ver con ese individuo que se para a un par de metros del público y el público lo ve transpirar, le ve brillar los ojos, lo ve emocionarse, lo ve morir en escena y luego pararse para recibir los aplausos, ¿ya? Pero ese individuo está cumpliendo una función catártica, como la Mágica. denominaban los antiguos griegos, ¿cierto? Y que tú como psicólogo conoces, ¿ya? Eh, eh, y eso es lo que debe ser el teatro. El teatro nunca puede dejarte impávido, ¿ya? El teatro tiene la obligación de remecerte, ¿ya? Para bien o para mal. O sea, al punto de que si te incomoda la obra, si te vas en la mitad de la función, es porque te produjo algo. Si aplaudes a rabiar, es porque te produjo algo. Si te quedas indiferente y no dices nada porque sientes que algo ocurrió contigo, también ha valido la pena. O como Pero- hemos visto tantas veces en este teatro, la gente prácticamente saltar de la butaca para exacto, tributar un aplauso. exacto. O Cuando la sea, magia ocurre. el teatro es un fenómeno de comunicación que no es reemplazable. Por De eso acuerdo. yo, teniendo mucho respeto por esta especie de reinvención que muchos de mis colegas han estado haciendo del teatro en este formato, haciendo teatro vía YouTube, ¿cierto? Ujú. Grabando obras, eso es un sustituto. Un sucedáneo. Un sucedáneo, ¿sí? Dicho sin ninguna descalificación, ¿Sí? respetuosamente. Pero el teatro es esto que nos permite representar un personaje, ¿cierto? Una situación y que la gente la vea y se identifique con ella. Yo tenía un gran maestro en la universidad que decía, el público va al teatro para que se le engañe. Y si no se le engaña, se sentirá engañado. ¿Ya? Ahora, ese, comillas, engaño es un momento en la vida del individuo que puede ser crucial, que lo puede cambiar, ¿ya? Yo mismo te podría decir, tal vez yo no habría optado por el teatro si no hubiese visto en este escenario representado Romeo y Julieta de Shakespeare, dirigido por Fernando González, con quien después tuve la suerte de ser colega en el teatro, ¿ya? Esa cosa maravillosa de color que rompía con todo el lenguaje antiguo, ya para haber representado Romeo y Julieta, ya en que los actores a través del juego corporal construían los castillos, los balcones, ellos eran los balcones por donde se asomaba Julieta, un espectáculo maravilloso. Yo había postulado a la universidad antes y me había hecho el leso, porque postulé a periodismo, quedé en periodismo, me fui a matricular y pasé a ver los exámenes de la Universidad de Chile como visita. Entonces dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Es esto lo que yo quiero? Y me volví. Me volví a Puerto Montt, volví a dar la prueba porque en ese tiempo no te servían los puntajes. Ujú. Volví a dar la prueba que te exigía, después que te quedabas clasificado por prueba de aptitud académica, te exigía un examen especial. Y yo hice eso. Postulé de nuevo, obtuve el puntaje, quedé para la selección y fui a dar el examen especial y en esa época entraban 24 personas. Eran dos escuelas de teatro, no, la Chile y la Católica. La Católica permitía 20, la Chile permitía 2 cursos de 2, o sea, 24 vacantes. Y postulaban miles.
miles. ¿Ah? Era una cosa demencial. Estoy hablando del año 78, Sí, claro. 79. Ya, no existían las universidades privadas, no existían. Entonces, quería ser trabajador del teatro, digámoslo así, tenías que ir a la universidad, si no ibas a ser eternamente un aficionado. Y afortunadamente pude entrar en esa, en esa carrera, digamos, que es la que me ha permitido hacer lo que he querido, porque yo, gracias al teatro, yo he vivido el teatro. Eh, He escrito gracias al teatro, he hecho otras cosas gracias al teatro, hasta cine, que no me gusta mucho actuar en cine, pero también tuve la experiencia de una película muy bien hecha, de un director puertomontino, Cristian Maldonado. Eh, y bueno, mi base es esa, el teatro, absolutamente. Me quiero quedar con una frase de Jorge a propósito, para engancharlo con la última pregunta. Lo importante que son en la trayectoria de la vida de cualquiera de nosotros esos momentos clave, esos momentos que determinan hacia dónde se dirige una persona, un individuo. Y no es primera vez que escuchamos que la magia representada sobre un escenario genera tal conmoción en el espectador que termina influyendo en su vida, no solo para estudiar, como en el caso de Jorge, sino que también para entender la vida, para entender los procesos sociales, para enfrentarse con la familia, para enfrentarse con el trabajo, para enfrentarse con el mundo y la política. Y a propósito de eso, es imposible no tener a una persona con el grado de influencia que has tenido, no solo formando gente, sino que además escribiendo, opinando, como lo dijiste tú. Enfrentaremos un proceso constituyente a puerta. En un par de semanas más, pandemia de por medio, vamos a estar eligiendo a los hombres y mujeres que van a ser los representantes para redactar el nuevo texto constitucional. Algo tiene que... Distintos artistas han planteado qué debe ir en la Constitución en relación al arte y la cultura. Adriana Valdés de la Academia Chilena de la Lengua, la Academia Chilena de Lengua, bien digo, señalaba que el lenguaje en el que esté redactado la Constitución debe ser en sí mismo un lenguaje convocante que llame a la unidad sin necesariamente referirse explícitamente a ella. ¿Cómo ves tú la oportunidad histórica de que el arte y la cultura tenga un lugar en el texto constitucional, más allá del lugar común que probablemente todos compartimos del reconocimiento, del derecho al acceso a la cultura que parece ser que todos, trabajadores del teatro y otros, y espectadores, compartimos? Pero más allá del derecho al acceso, ¿cómo ves tú que debe ir la cultura y las artes en ese texto constitucional? Mira, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se hace mención, pero años después esto se explicita en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿ya? En el artículo 14 de ese pacto se establecen precisamente todas aquellas cosas que tienen que ver con el acceso y que a mi juicio debieran estar representados en la Constitución, porque en este proceso lo que tiene que ocurrir es que se visibilicen grupos étnicos, sociales, ¿ya?, culturales, que no han tenido visibilidad. El reconocimiento. El reconocimiento, por ejemplo, en el mundo de las artes y la cultura, el gran reclamo es justamente que para ese mundo, para mi mundo, no ha habido una explicación de esta invisibilización.
Y te voy a llevar a algo bien concreto. O sea, mientras determinados grupos recibían al menos una caja de algo, la gente del arte no existe porque la escritora Nona Fernández, que también es actriz, lo decía muy bien, existe en Chile un boletariado, Ujú. ¿ya? Y ese boletariado no tiene ningún derecho, ¿ya? Algún ruido se hizo y algo se movió en el intertanto, pero nuestra Constitución, junto con no darle estatus, por ejemplo, a nuestros pueblos originarios, tampoco le otorga a la cultura el estatus que ella merece, entendida la cultura no como una representación de algo exótico que ocurra en alguna parte del territorio, sino como la suma de nuestros quehaceres. Las artes y la cultura son apenas una dimensión, o sea, perdón, el cultivo de las artes son apenas una dimensión de la cultura, ¿ya? Entonces, lo que dice Adriana Valdés con respecto a que la Constitución en sí debiera tener un lenguaje, la entrevista que le hicieron, eh, que tuviese esta característica de ser en sí misma Fraterna, amable. exactamente, amable, inclusiva. Eh, Más allá de eso, que es una buena intención de una mujer inteligente que entiende, por supuesto, el mundo de las letras, eh, no hay que dejar pasar de que la Constitución es un instrumento de ordenamiento político, ¿ya? Por lo tanto, el lenguaje no va a ser como el que quiere Adriana Valdés, ¿ya? Va a ser un lenguaje mucho más seco, Jurídico. jurídico, claro. Pero eso no tiene por qué inhibir el que esté explícitamente, por ejemplo, nuestra Constitución tiene la oportunidad, y yo lo he dicho, o sea, este es el momento histórico más importante de la vida republicana de Chile, porque en toda nuestra historia jamás una Constitución se escribió con una convención constituyente paritaria, ¿ya? Que también otra cosa que en el mundo no ha ocurrido, ¿ya? Chile es muy curioso, ¿ah? El movimiento del año 68 en Francia empezó en Chile. Cuando hablamos de la reforma universitaria y Ujú. las grandes protestas de los estudiantes. Bueno, aquí en Chile se va a dar la primera constitución generada por un grupo paritario de personas. Entonces, allí indudablemente, y ese es un tema que a ti y a mí nos convoca, es necesario que nuestros constituyentes sientan que hay una voz crítica, hay una fuerza que impulsa a que haya reconocimiento constitucional, no solo al acceso a la cultura, sino que al individuo como sujeto cultural, Perfecto. ¿ya? Porque normalmente la mirada es sumamente paternalista, ¿ya? Le vamos a llevar un poco de cultura a estos gallos que nunca ven teatro. Vamos a hacer Para subirle el nivel, claro, como dijo el colega. exacto. O qué sé yo, en tal parte no han escuchado nunca a Bach, le vamos a llevar la orquesta de la Corporación Cultural de Puerto Montt para que sepan quién es Bach, ¿ya? No, el tipo es sujeto. Probablemente ese individuo que no ha escuchado nunca a Bach nos dé una clase de rancheras. Y las rancheras hoy día, ya hoy, y hace décadas, están instaladas como una representación cultural de la música popular en los sectores rurales, campesinos y no tan campesinos Y urbano de populares. todo el sur de Así es. Chile, ¿ya? Entonces, en una ocasión, en un core, ¿ya? Yo tuve que hacerle la aclaración a un core que se oponía a que determinado grupo que estaba obteniendo recursos, los obtuviera porque hacían música mexicana. Es música, en primer lugar. La música mexicana pegó fuerte en las islas de la provincia de Yanquihue, en las islas del archipiélago de Chiloé. El corrido mexicano es parte del folclore, ¿ya? Y es
eso es lo que hay que aprender a respetar, y cuando se habla tanto de la diversidad, del respeto por el otro, ¿ya? Del señor que en Isla Tenglo puede tocar la guitarra traspuesta, ¿cierto? Como no la toca nadie más. Él no es un objeto de educación cultural. ¿Ah? A Es un él sujeto de podemos producción. enriquecerlo, pero él es un sujeto que tiene tanto que informarnos y retroalimentarnos a nosotros como nosotros a ellos. O sea, aquí no existe y no debe existir lo que algunos ciúticos llaman la alta y la baja cultura. La alta cultura es la que va al Teatro Municipal a ver la Traviata. La baja cultura, bueno, será el Festival de la Leche y la Carne de Osorno, ¿ya? Sin embargo, si se hace el análisis sociológico y psicológico de tu parte, aprovechando de que estoy frente a un psicólogo, es evidente que ambas manifestaciones tienen un valor en sí y que no es cosa de andar comparando qué es mejor, las semanas musicales de Frutillar o es mejor el Festival del Guaso de Olmué. Son manifestaciones diferentes que nos hacen más ricos como país y que son absolutamente respetables, ¿ya? Entonces, para resumir, nuestra Constitución tiene que garantizar que al individuo y a los grupos de individuos que en nuestro país han hecho del trabajo artístico, cultural, su forma de vida, hay que entregarles respeto, garantizarles derechos para que ellos puedan cumplir con esos deberes que ellos mismos se han trazado en función de la vocación que los anima. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Jorge Loncón Vidal, una conversación amena, entretenida y sin pelos en la lengua, como acostumbra hablar también Jorge. Yo quiero, antes de despedirnos, hacer una línea final a propósito de lo que decía Jorge. ¿Por qué estamos haciendo diálogos remotos? ¿Por qué Jorge y otras personas han pasado por este escenario en este espacio? A propósito de lo que planteaba Jorge, porque nuestra labor como corporación cultural es primero reconocer el trabajo de los artistas y de las personas relevantes en materia artístico-cultural en nuestra comuna. Y también para poner en valor el talento, para que ese talento también ustedes en su casa lo conozcan. Es parte de lo que nosotros aquí, desde esta corporación, desde esta ciudad de la capital de la región de los lagos, es lo que hemos tratado de hacer a través de estos diálogos culturales. Muchísimas gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Será hasta una próxima oportunidad. Por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias.